Dicen que hay seres que han caminado a nuestro lado desde los primeros suspiros de la humanidad. Criaturas invisibles, traviesas, pero sobre todo muy sabias, que han sido guardianes de los bosques, de los secretos de la vida misma. Los conocemos como duendes. Estos seres pequeñitos que han estado en compañía del ser humano y se han contado historias interminables de ellos. En algunos lados los conocen como elfos, trolls, hadas, sirenas, dragones, salamandras, que son espíritus de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se han visto en distintas partes del mundo? Hoy abriremos un portal mágico para que podamos distinguir entre diferentes culturas cómo los han podido percibir o los han podido ver a través de la historia. Comenzamos desde donde más o menos tenemos las primeras indicaciones de estos seres, que son en los pueblos celtas, donde las hadas y los elfos habitaban en colinas encantadas protegidas por nieblas eternas. No eran solo parte de cuentos, eran parte del mundo. Habían reglas para hablarles o rituales para respetarlos, y un gran temor si te atrevías a cruzar por sus caminos sin permiso. Por ejemplo, en Irlanda tenemos a los leprechauns, que son duendes con botas agastadas y sonrisa pícara. Eran conocidos por cuidar su oro, pero también por ser unos embusteros de primera. Como ya habíamos platicado de estos seres, normalmente a ellos se les puede dar a conocer que uno de sus grandes poderes mágicos era poder crear los arcoíris. Con ellos se podían trasladar de un lugar a otro o incluso a otras dimensiones. También se contaba que al terminar el arcoíris, ahí podías encontrar su olla completamente llena de oro. Esto empezó a traer grandes historias en las cuales si tú capturabas a un leprechaun, él, a cambio de su libertad, te podía regalar su olla llena de oro. Así que muchas personas empezaron a buscarlo por bosques y algunas otras, al capturarlo, incluso se contaba mucho de que cuando cambiaba su libertad por esta olla, el leprechaun hacía todo lo posible por tratar de engañarlos. Como ya hemos platicado en otros capítulos, incluso lograban decirles en dónde tenían su olla enterrada, y cuando lograban determinarlo, el leprechaun siempre hacía algo para que esta persona pudiera olvidar en dónde se encontraba. También por esto, estos duendes prácticamente empezaron a desaparecer de la percepción humana. Se escondían ya que corrían grandes peligros. Pero también ahora vamos a ver, sobre todo muy al norte, sobre todo ahí con los nórdicos, que también ahí nos dejan historias grandes, como son de los elfos o de los trolls, en donde se platica que incluso cuando llegaron a Noruega, lograron encontrar a estos seres que habitaban el bosque. Pensando que habían llegado a un lugar nuevo, se dieron cuenta que este lugar nuevo ya estaba habitado. Y ahí podemos encontrar incluso historias de diferentes tipos de trolls. Trolls desde estaturas pequeñas hasta trolls con dimensiones muy, muy, muy grandes que habitan en las montañas. Ya también en otros capítulos hemos contado acerca de todas estas grandes historias. Pero también ahora, y también como les habíamos platicado en otras historias acerca de los elfos, podemos también ahí encontrar que existen diferentes tipos de elfos, como los Josalfar, que son seres de luz y de grande belleza que vivían en Alfheim, o los Docalfar, que eran sombríos, ligados a las cavernas y a los secretos de la tierra, ambos conectados con la energía de la naturaleza. Y en estas mismas tierras gélidas también habían otros seres que por el momento incluso no los habíamos tocado, pero que hoy los vamos a mencionar, que eran los enanos. Estos es un tema también muy, muy, muy complejo y muy increíble. Algunos sí los logran catalogar como seres elementales o seres protectores, pero hay otros que los logran como que sacar un poquito de este plano.
por sus grandes leyendas y sus grandes cuentos. Pero si nos ponemos a ver, estos grandes enanos eran grandes artesanos mágicos, forjaban armas divinas y sobre todo joyas encantadas. Trabajaban con la energía del corazón de la tierra. Incluso muchas veces se contaba que hasta los grandes dioses lograban ir con estos artesanos para conseguir herramientas muy poderosas y así andarse protegiendo. Los elementales iban a buscar objetos que pudieran encantarlos con su magia para poder pasar inapercibidos por el ser humano, ya sea que se escondieran por medio de un portal o que simplemente el humano pensara que solamente había montañas cuando ahí estaban los seres elementales. Pero si nos ponemos también a ver todas estas grandes historias que se han contado en el tiempo, nos podemos dar cuenta que hay muchas civilizaciones que hablan de ellos. Por ejemplo, podemos ir hacia el continente asiático, en donde los japoneses también hablan mucho de estos seres, como por ejemplo los yakai, que han sido compañeros de camino desde siempre. También hay, por ejemplo, grandes historias. Los yakai, por ejemplo, se les conoce que son como criaturas sobrenaturales de la mitología japonesa, que pueden ser espíritus o muchas veces se les asimilaba como que eran demonios o animales con poderes mágicos. También encontramos a los kodamash, que se asociaban con los árboles y se les consideraban espíritus protectores del bosque. Pueden tomar forma humana y también son conocidos por su carácter pacífico y su sabiduría, muy parecidos a los Ents, como los conocen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Grandes árboles con grandes sabidurías que han vivido por millones de años. También ahí en Japón se encuentran los Kappa, que son criaturas acuáticas con apariencia de tortuga y con una cuenca en su cabeza llena de agua. Se cree que son traviesos y pueden ahogar a los que se acerquen a sus aguas sin permiso. Aquí sí podemos ver ahí como que ciertas similitudes en donde hemos encontrado a diferentes seres mágicos, diferentes elementales, por ejemplo como las sirenas, que también ya lo hemos platicado en capítulos anteriores. Pero aquí más o menos son como las tortugas, ¿no? E incluso lo hemos visto incluso en series de anime, en donde está la tortuga en el mar, que parece como una isla, pero que tiene una gran sabiduría y que ha enseñado a generaciones tras generaciones a las personas que lo han necesitado. También se encuentran los tengu. Ellos son espíritus de la montaña con apariencia de aves de rapiña. Tienen más o menos características humanas, combinadas con aves. Se les consideran protectores de las montañas y los bosques. Por su forma de ser más o menos es parecida como la del troll, pero estos seres mágicos sí son muy diferentes, cambian su complexión completamente a lo que es un troll. Ellos, como ya lo platicamos ahorita, más está la combinación como si fuera un ave como con rasgos humanos, ¿no? Pero con grandes poderes mágicos y cuidado con aquel que quería destruir un bosque, porque ellos salían a la defensa y pues les iba muy mal. También están los kitsune. Estos son zorros con poderes mágicos. Pueden transformarse en humanos y se les asocia con la astucia y la travesura. Este también lo podemos ver y recordar en muchos animes. Estos zorros que son muy inteligentes y que de una u otra forma siempre han estado al lado del ser humano para poder transmitir o proteger pues a nosotros mismos, ¿no? De cualquier cosa. Entonces, si podemos verlo, podemos andarlo analizando. Vemos que también en cualquier civilización que se encuentra en el mundo, hay historias acerca de estos seres elementales que han estado ahí acompañándonos. Hay muchos que platicaban que tenían contacto con ellos, que sabían que se encontraban en los bosques, que si se les daba cierto tipo de ofrendas o cierto tipo de invocación, ellos podían acercarse a las aldeas a ayudar a las personas que lo necesitaran.
Los campesinos cuentan grandes historias en donde están sembrando y estos seres se acercan y si, por ejemplo, al andar sembrando el campesino tenía problemas para que sus frutos se dieran, pues ellos les ayudaban aconsejándolos, o hay incluso muchas historias en donde simple y sencillamente con el hecho de hacer un intercambio, el duende siempre pedía algo a cambio, y eran cosas a lo mejor muchas veces hasta pequeñas, ¿no? Que incluso decía, yo voy a hacer florecer tu campo, pero pues tú me vas a andar dando una parte de lo que siembres, ¿no? Este ser mágico tocaba el campo y hacía que floreciera de una forma increíble. Pero aquí siempre normalmente nos hemos destacado el ser humano por ser ambiciosos. Y esa ambición incluso ha logrado crear esa gran separación entre el mundo mágico y entre lo creíble y lo no creíble, ¿no? Lo visible y lo invisible, el sentir esta unión con ellos o simplemente separarnos, y que ellos poco a poco se han estado alejando y hemos tenido incluso pues ya en nuestros tiempos menos contacto con estos seres, ¿no? Este, También, bueno, me gustaría también platicar que los espíritus, pues de la naturaleza, como los hemos estado contando, hay muchos lugares en donde son respetados, pero hay otros que son temidos. Y sobre todo, pues aparecen cuando menos lo esperamos, ¿no? Como dijimos, cuando menos, cuando necesitamos ayuda y de repente aparecen estos seres de la nada y brindan su ayuda y su generosidad y pidiendo pocas cosas a cambio de todo esto. Pero poco a poco estos seres por culpa de nuestra ambición, por culpa de lo que cada vez deseamos más, por culpa de la forma en que hemos estado tratando incluso a la misma naturaleza, pues estos seres se han alejado mucho de nosotros y hasta las fechas pues ya se va haciendo más que solamente los conocemos por medio de la historia. Y si, bueno, ahorita ya vimos lo que más o menos vemos en Europa o en Asia, ¿no? Pero si cruzamos ahora el océano y nos vamos hacia nuestro territorio, hacia América, Mesoamérica, podemos ahí encontrar también, por ejemplo, a los aluches, que vienen desde la tradición maya, donde ellos caminan por los campos, por las selvas, por lugares incluso que son poco transitables por el ser humano. Eh, Ellos normalmente cuidan la milpa, los caminos, los cerros, su hábitat. Para ellos, los mayas siempre les construían casitas y les dejaban sus ofrendas para que ellos pudieran ayudarlos o cuidar simplemente sus terrenos de personas que quisieran hacer daño. Este, pero también hay grandes historias de ellos en donde si el ser humano se atrevía a meterse con ellos, si se atrevía a dañarlos o, o como habíamos contado, a destruir su medio ambiente, entonces ahí podíamos encontrar un lado oscuro de estos seres, ¿no? Bueno, un lado oscuro en el sentido de nosotros así lo percibíamos, porque ahora sí como ya recibíamos daño, pues entonces ahora sí decíamos que eran malos, ¿no? Pero nunca veíamos siempre el lado humano, que fue el primero en, como dicen, ¿no? En aventar la piedra. Los aluches incluso lograban encontrar a personas extraviadas en las selvas, y lograron ayudarlos a encontrar su camino de regreso, muchas veces con risas que asimilaban como que con travesuras, que aventaban piedras, que los hacían que los corretearan o que simplemente huyeran, y los hacían siempre correr hacia el lado correcto para que ellos pudieran encontrar el camino y pudieran regresar de donde se habían perdido. Este, Ahora quiero platicar también sobre este vínculo que, por ejemplo, los mayas tenían tan fuerte y tan poderoso, y que nosotros pues lo hemos perdido por muchas veces por ignorancia, muchas veces incluso porque
la misma religión nos fue alejando de ellos diciendo que eran seres malévolos, que eran seres demoníacos, ¿no? Por muchas veces el aluche o el mismo, este, ¿cómo se llama? El chaneque, que cuando ellos ya sentían que eran ofendidos o querían proteger su hábitat, se les veían caras perversas y que lo asimilaban a como demonios, ¿no? Pero sí tenemos que tener claro que no son seres tan demoníacos, digámoslo así, sino que simple y sencillamente era una forma de autodefensa de ellos mismos. Ahora quiero platicarles también sobre, eh, vamos a explorar, vamos a hacer un pequeño viaje para que más o menos vayamos viendo cómo todo esto se ha estado modificando, se ha transformado. Incluso podemos ya verlos, ahora más o menos han intentado, el mismo ser humano ha intentado plasmarlo, en este caso en las figuras, ¿no? Como podemos ver aquí los duendes, los elfos, los trolls. Hemos tratado, el ser humano también ha tratado de una otra forma no olvidarlos, plasmarlos, y sobre todo que aquí empieza a ocurrir, como muchos dicen, ¿no? La magia. La magia en el sentido de que estos seres que están aquí en figuras, mágicamente empiezan a hacer algo. Muchas personas que incluso no han creído en ellos y que los tienen y los empiezan a cuidar, se dan cuenta que hay algo que emerge de ellos. Nosotros lo catalogamos como magia. Hay muchas personas que pues no dicen que la magia no existe, pero hay algo que hace cambiar, hay algo que hace que tú pienses que esta figura o esta energía que está aquí dentro de esta figura te está ayudando en cosas positivas, te está ayudando a un cambio de vida. Eh, y también, como lo hemos platicado en otros lados, pues aparte de que hemos visto esos cambios, pues también nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, tratarlos con respeto, que es algo que le hemos perdido mucho, no nada más a los seres elementales, a la naturaleza misma. Hemos estado expropiando toda la naturaleza a nuestro beneficio, y muchas veces ni siquiera podemos voltear hacia atrás para ver qué es lo que estamos destruyendo, y solo lo estamos haciendo muchas veces incluso por ambición, por querer tener más, por querer este pues tratar también de avanzar, pero no podemos avanzar porque estamos destruyendo nuestro mismo hogar, nuestro mismo hábitat, que si llega a destruirse, pues también empezamos a correr mucho peligro. Y precisamente estas figuras que nos están recordando que hay algo más ahí en la naturaleza, algo más que cuando tú caminas en el bosque, cuando caminas en las selvas, cuando caminas en los campos. Hay algo ahí que te está vigilando, hay algo ahí que está pendiente de lo que tú estás haciendo. Incluso muchas veces las personas que caminan, sobre todo solos, se pueden dar cuenta que no están solos completamente, ¿no? Ahí hay algo. Grandes historias que hemos escuchado, incluso nos han enviado, y por lo cual también queremos agradecer por todo este apoyo que nos están dando, por todas estas grandes historias que nos están contando y que están siendo parte también de este mundo mágico que queremos crear para recordar, para honrar a estos seres. Pues son increíbles, ¿no? Y son historias que incluso han pasado en este mismo tiempo, no estamos ya hablando de años atrás o siglos atrás, sino que están pasando en estos momentos, están pasando en este tiempo, en donde platican que sí hay estos seres elementales, que sí hay algo en la naturaleza que, que está tratando de recordarnos que no debemos de olvidar nuestros orígenes. Y bueno, uno de los grandes creadores de estas figuras, pues podemos mencionar al señor Pep Catalá, que dentro de su imaginación, dentro de todo esto, de todas estas creencias, logró crear un gran imperio que él empezó a crear con los elfos, sobre todo.
en donde empezó él a estudiar mucho sobre diferentes civilizaciones, diferentes dioses, diferentes lugares, y todo eso lo empezó a recopilar en un solo reino de los elfos, ¿no? Todos ellos los empezó a convertir en elfos, a cada uno le empezó a poner su nombre, empezando a respetar sus historias de cada uno, como lo hemos platicado con Dagda, lo hemos platicado con Lian, con Puck, con Fachan, con las hadas, eh, en donde aparte de que nos dan ese cuento, como les contaba misteriosamente, hay esa magia que empieza a surgir dentro de ellos y que te hace pensar que en verdad hay ese pequeño mundo del que nos estamos olvidando, y, y que ellos han estado alejando, pero pareciera ser como que ellos solamente se están alejando, pero esperan que nosotros nos volvamos a dar cuenta, que nosotros nos volvamos a recordar que existe esa parte, que ellos son parte incluso de nuestro mundo, no por el hecho de, de recordarlos simplemente como un cuento, quiera decir que hayan desaparecido, sino que sí siguen con nosotros. Como les estaba platicando, debemos recordar que esas historias que se han platicado en diferentes regiones del mundo, hay mucha coincidencia entre estos seres, y eso te hace pensar que no es posible que de repente, por ejemplo, en Asia o en Europa se cuenten cosas y que vengan aquí al continente americano, que se descubrió mucho tiempo después, pues ya existían aquí también estos seres pequeños, ¿no? Estos seres que estaban acompañándonos, y estos seres que nos están dando y que hasta la fecha nos siguen dando mucha sabiduría. Porque cuando te empiezas a investigar, cuando te empiezas a adentrar a este mundo, cuando empiezas a analizarlo, cuando abres un poquito tu mente para poder recibir más información, pues te das cuenta que el pensar en ellos, que al andarlos analizando, pues no es tan loco como mucha gente lo dice, ¿no? Cuando mucha gente apenas logra escucharlos, o los ha escuchado nada más a la lejanía, que sienten que solamente es fantasía. Pero ya que te empiezas a adentrar, te das cuenta que esa fantasía se empieza a hacer un poquito de realidad, y que hay más historia tan cerca de nosotros que la hemos ignorado a través del tiempo. Bueno, ahora vamos a empezar. También quiero hablarles de estas personas que, por ejemplo, los noruegos, eh, ellos tienen grandes historias de trolls, y aquí también hay una empresa que es Nightform, que empezó a tratar de juntar todas esas historias tan fascinantes que tenían acerca de los trolls, porque si nos ponemos a ver y nos ponemos a analizar, a descubrir este mundo, también esos trolls traen esas figuras, traen esa magia, traen esa chispa, traen ese algo que te atrae hacia ellos. Y cuando empiezas a investigarlo, cuando empiezas a ver que, por ejemplo, Noruega tiene grandes historias, como que empiezas a decir también que no es casualidad, no es algo que a alguien se le haya ocurrido y que pues lo haya inventado, ¿no? E incluso, como dicen muchas veces, pues hasta son todos inventos de Walt Disney. Pero si nos ponemos a investigar esas grandes historias que hay atrás de esta gran empresa, vienen de grandes historias que se juntaron a través del tiempo, como los hermanos Grimm. Ellos literalmente estuvieron también por toda Europa juntando toda esta información de muchos relatos que se contaban. Para ellos también eran muchos cuentos mágicos que esta gran empresa los llevó a la pantalla, ya contándolos de diferente forma. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a ver La Bella Durmiente, si nos ponemos a ver Blancanieves, ¿no? Que Blancanieves, ahí se cuenta de una persona que convivió con enanitos, que si de repente nos ponemos a ver, y a lo mejor, como dicen muchos, que bueno, los enanitos no son parte de los elementales, pero por ejemplo,
se pueden asimilar a ciertos duendes con esas características que les gusta trabajar en las minas, que les gusta extraer esos elementos brillantes como el oro, la plata, el cobre, el bronce, ¿no? Dándoles forma, dándoles imagen a todo esto, pues si nos vamos más atrás de esa gran pantalla que trajeron esas películas y empezamos a estudiar más a los hermanos Grimm, pues nos damos cuenta que ellos fueron a juntar todas esas historias que se contaban de boca en boca allá en esas antiguas civilizaciones, ¿no? Y eso es lo que también te hace pensar que todo lo que nos estamos imaginando normalmente viene de algo que probablemente pasó en la realidad, pero que se ha estado modificando para que se sienta más como una fantasía que como una realidad, ¿no? Por ejemplo, digo, también hay personas que sienten que cuando tienen un duende pues se van a volver millonarios y sobre todo de la noche a la mañana, y pues tampoco es así, ¿no? O sea, un ser elemental sí te va a andar ayudando a atraer ciertas cosas, pero si tú también no le echas ganas, si tú también no pones de tu parte, si tú también no emprendes, si tú también no quieres crecer en lo que estás haciendo, en tu negocio, en tus estudios y todo eso, pues tampoco vas a llegar a ese grado al que tú quieres llegar, ¿no? Y crees que ellos pues mágicamente te lo van a traer y tampoco es así, ¿no? O sea, es poco a poco, como yo también ya lo he comentado en varios episodios, es un proceso que tienes que andar pasando, un proceso que debes de entender también ellos cómo trabajan, cómo te van a ayudar, cómo se van a manifestar, ¿no? Porque incluso todavía hasta la fecha me sigue llegando muchas personas con sus dudas que me dicen, oye, pues es que mi ser elemental no me asusta, no me esconde cosas, no lo escucho reír, ¿no? Entonces siento que no está activado y tampoco es así, ¿no? Un ser elemental tampoco te va a hacer eh, todo esto. Ya lo he platicado también en diferentes cosas, entre lo que son espíritus y seres elementales, y sobre todo estas figuras que están, por ejemplo, que estamos viendo aquí, ellos están cargados con energía elemental, ¿no? Y esa energía elemental se va a manifestar de diferente forma en nuestras vidas. Por ejemplo, abriéndonos caminos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un emprendedor, tienes un negocio, pues a lo mejor te va a traer mejores clientes, te va a traer mejores ventas, va a hacer por ejemplo, tus publicaciones en las redes sociales empiecen a crecer, o te van a llevar con personas, ¿no? Que van a hacer las cosas mejor, ¿no? Yo lo puedo también contar y lo puedo confirmar que, por ejemplo, eh, siento yo que también fue gran parte de ellos que hayan puesto a personas que en ese momento me están ayudando, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que tienen una gran creatividad, que tienen una mentalidad tan grande de crear grandes cosas, asemejándolos a ellos, ¿no? Que a lo mejor no conocían antes a estos seres, pero con toda su creatividad que tienen han creado grandes cosas. Digo, ustedes los han visto cómo esto ha estado evolucionando de una forma positiva, de incluso del mismo set, ¿no? Con la imaginación de la producción, ¿no? Que yo estoy muy agradecido con ellos porque en verdad me han ayudado mucho, ¿no? O sea, también, por ejemplo, ellos no lo hicieron, ¿no? Los elementales no lo hicieron. Me están poniendo con las personas correctas que tienen esa gran creatividad, esa gran chispa para hacer las cosas de una manera, se podría decir que incluso hasta mágica, ¿no? Que por cierto, ahí les oficialmente muchas gracias aquí a la producción porque de verdad han hecho un trabajo increíble y también incluso hasta yo mismo estoy fascinado con toda esa gran imaginación que tiene, ¿no? Pero como les estoy platicando todo esto, ellos son los que van abriendo o atrayendo hacia estas personas que nos van a andar ayudando, ¿no? Que no, tampoco es cosa de que lo hagamos solos,
¿no? Pero siento que ellos sí van a abrir esos caminos, que ellos sí van a traer a esas personas que necesitas para darte ese gran impulso, ¿no? Este, entonces, sí que les quede más claro que esa es la forma en la que ellos van a trabajar, en la forma en la que ellos van a estar con nosotros presentes. O por ejemplo, personas que de repente me dicen, pues, yo, hay personas que, por ejemplo, me dicen, yo eh, compré la figura y de repente a lo mejor sentí ruidos o sentí risas o sentí algo y pues le dije que no me espantara de esa forma, que no lo hiciera, y pues ahora ya no lo siento porque ya no veo ninguna forma de que ellos me hagan saber que están ahí. Entonces, bueno, si a ti no te agrada a lo mejor escucharlos reír, mover o hacer cosas y le estás pidiendo otro cambio, pues también debes estar consciente de qué tipo de cambio le estás pidiendo. ¿Cómo quieres tú que en verdad ellos se manifiesten para decirte, pues ahí estoy, ¿no? O muchas veces incluso ni siquiera van a hacer alguna manifestación. Ellos, como les hacía, yo les decía mucho, con que te acerques tú a ellos, vas a sentir tranquilo, vas a sentir paz, vas a sentir relajación, ¿no? Vas a sentir que las cosas te salen bien. En tu trabajo te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a mejorar, en tus ventas van a empezar a incrementarse poco a poco, tal vez el dinero sientas tú que poco a poco empieza eh, a, a durarte más, o que ya a lo mejor hay personas que dicen, pues es que yo no veo cambios en el dinero, ¿no? Pero tenemos que estar atentos en cómo ellos se van a andar manifestando, cómo ellos van a andarnos diciendo que están presentes en nuestras vidas. Entonces, tal vez los elementales como tal no se han ido, solo estaban esperando o están esperando a que tengamos ese despertar, ¿no? Y para honrar a estos seres como se merecen, quiero contar una historia en lo que esa historia viene desde lo más profundo de la tierra mexicana. Una historia sobre los guardianes del bosque, sobre espíritus antiguos que aún caminan entre nosotros. Con todo esto que les estoy platicando, quisiera que hicieran un pequeño ejercicio, en donde la próxima vez que estén en un bosque o en un lugar en donde haya áreas verdes, respiren profundamente y traten de escuchar, ¿no? Traten de sentir, traten de percibir, porque tal vez esa próxima vez que sientas que el bosque te mira, que el viento te susurre, tal vez estés recibiendo un mensaje de los elementales, un mensaje que tal vez están tratando de comunicarte algo. Y tal vez con esto podamos ver que los elementales no se han ido, solo están esperando a que volvamos a despertar. Y para seguir en este tema, vámonos ahora precisamente a unas historias que se cuentan en lo profundo de la tierra mexicana. Una historia sobre los guardianes del bosque, sobre espíritus antiguos que incluso aún caminan entre nosotros. Vamos a hablar de los chaneques. Ellos son criaturas míticas de origen prehispánico, profundamente arraigados en las regiones de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y la Huasteca. Aunque después de todo esto he escuchado grandes relatos y me han mandado sus historias en donde nos podemos dar cuenta que prácticamente están en cualquier parte del país, ya sea en el sur, en el norte, en el centro. Hay historias en donde nos platican que estos seres siguen ahí y que están ahí todavía viéndonos desde lugares que incluso no tenemos o no podemos verlo, ¿no? O son impensables, ¿no? Incluso pueden estar incluso al lado de las casas en donde normalmente solemos vivir. Y bueno, se dice que estos seres son pequeñitos, con cara de niños y que tienen, sobre todo,
los pies al revés. Se platica mucho eso, ¿no? Que tienen sus pies al revés, tienen son con cara de niños y seres pequeñitos de unos 50 centímetros, cuando mucho, ¿no? Los más grandes. Normalmente vienen acompañados de risas traviesas y se escuchan entre los árboles o escondidos en las malezas. Hay muchos que mencionan que incluso si tú te estás adentrando a sus lugares, pues suelen correrlos por medio de piedras. Les avientan piedras y hacen que la gente se vaya apartando de esos lugares. Pero bueno, la palabra chaneque viene del náhuatl chaneque, que significa los que habitan en lugares peligrosos. Pero más que peligrosos, ellos en verdad son los verdaderos guardianes que protegen manantiales y cuevas, al igual que las selvas y los mismos animales que habitan ahí. Se esconden entre la neblina y los troncos huecos. Como les había platicado, les gusta jugar bromas, desorientan a los caminantes, esconden los objetos de las personas cuando se logran detener y a descansar un rato. De repente se dan cuenta que sus mochilas ya fueron movidas del lugar u objetos que traían ahí pues desaparecen, ¿no? Y hay incluso varias leyendas, varias historias acerca de ellos, en donde si te perciben que eres una persona que quiere hacer daño, logran asustarte tanto que se dice que incluso logran robarte el alma. Después de que personas que han encontrado en el interior de la selva o de los bosques y que están ahí sentados mirando a la nada, cuando los encuentran ahí dicen, bueno, pues ya el chaneque te ha robado el alma y ahora para poder recuperarla tienes menos de 3 días y que hay que ir con un sacerdote maya para que haga un ritual y este ser te pueda regresar el alma a tu cuerpo, ¿no? Y pueda reaccionar la persona. Hay muchas comunidades que creen que si te cruzas con uno y te sientes extraño o enfermo, bueno, pues es porque el chaneque te ha quitado el tonali, que es lo que estábamos platicando acerca del alma, ¿no? Esa parte de tu alma que te da la fuerza y el equilibrio. Y bueno, ya les platiqué más o menos cómo poder hacerle para que esa parte de tu alma o esa alma pues regrese a ti, ¿no? Y sobre todo se corre el rumor que prácticamente tienes 3 días para poder rápido hacer ese ritual, pedir perdón al chaneque, porque normalmente cuando suele pasar eso es porque has ofendido al chaneque o has ofendido a la naturaleza y es el castigo que has recibido por haber hecho esto, ¿no? O haberte metido en su territorio sin el permiso adecuado. En estos lugares también se dice que hay una forma de protegerte de estos seres. ¿Cómo te vas a proteger? Bueno, primero tratándolos con respeto. También normalmente suele haber amuletos o incluso hay muchas personas que dicen que simplemente que si los escuchas o los ves, tienes que ponerte la ropa al revés para que así ellos no te reconozcan y no te puedan hacer algún daño. Las leyendas también van cambiando dependiendo de la región, ¿no? Pero el mensaje literalmente es el mismo. Así que cuando estés en estos lugares, no olvides respetar la tierra, respetar la naturaleza y respetar el lugar en el cual estás. Porque ellos están ahí cuidando su territorio. Así que puedes llevarte una gran sorpresa. Hoy también queremos recordar a los chaneques como lo que son protectores del equilibrio. Son seres mágicos que nos enseñan a cuidar lo que olvidamos. Por eso escucha mucho con atención, porque te voy a contar una historia de Itzmin, un chaneque que normalmente cuentan que es diferente a los demás. Y la historia empieza así. En lo profundo de la selva de Veracruz, donde la luz del sol se filtra apenas entre las hojas y el aire huele a tierra húmeda,
vivía un chaneque llamado Itzmin. No era como los demás. Itzmin no solo jugaba o hacía travesuras, le gustaba aprender los secretos de las plantas, escuchar el canto de los pájaros y cuidar de los animales. Un día oyó el llanto de un niño. Era Mateo, perdido en la espesura tras seguir a un grupo de mariposas. Estaba asustado, solo y sin saber cómo volver a casa. Itzmin lo observó entre las hojas, sintió ternura, y aunque los chaneques son invisibles para los humanos, él decidió hacerse ver. Se apareció frente a Mateo como un niño pequeño, de mirada brillante y voz dulce. No tengas miedo, le dijo, yo te ayudaré. Y así lo hizo. Caminó junto a él por senderos secretos entre las raíces y las piedras, guiándolo con cuidado hasta la puerta de su pueblo. Cuando llegaron, la madre de Mateo lo abrazó con lágrimas en los ojos. Mateo volvió para agradecer, pero Itzmin ya no estaba. Solo quedaba el murmullo del río y un niño que siempre recordaría al guardián de la selva. Y bueno, como pudieron darse cuenta, hoy nos adentramos a estas grandes historias y sobre todo a este duende, como muchas personas lo conocen, ¿no? O a esta gran criatura con poderes mágicos increíbles, como fueron los chaneques, ¿no? Eh, Fue tal vez un poquito corto. Vamos a seguir trayendo sobre todo mucha información acerca de ellos. También nos gustaría que ustedes compartan y nos digan sobre qué elementales les gustaría que platicáramos. De hecho, ya les agradezco mucho también por todos sus comentarios, por todo su apoyo. Ya también nos han estado pidiendo mucho que toquemos el tema de las hadas. Y sí, estamos ya creando un episodio que queremos que sea muy especial eh, para hablar de estos magníficos seres que la verdad traen mucha historia, mucho de qué hablar, pero queremos tratar un poquito de resumirlo para que pueda entrar en un capítulo y bueno, si ustedes así lo quieren y nos apoyan, pues seguirle dando continuidad a este gran tema, ¿no? Así que estén muy al pendiente porque se acerca este gran tema en donde vamos a empezar a platicar de las hadas. Pero también si les gustaría que tocáramos algún otro tema con algún otro ser elemental, pues escríbanos en los comentarios o mándenos mensajes como lo han estado haciendo para que podamos empezar a ver todo este mundo oculto, ¿no? Toda esta magia que, como les vuelvo a reiterar, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Solo es cuestión de abrir los ojos, de escuchar con atención y de tratar de captar esta magia que se encuentra a nuestro alrededor. Por lo pronto, este capítulo ha llegado a su fin. Les agradecemos mucho. Si les gustó, compartan, denle like y comenten para que podamos seguir creciendo y sobre todo se puedan integrar a esta gran comunidad mágica. Yo soy Luis Elemental y esto fue La Magia de los Elementales.